Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí a Elizardo Sánchez Santa Cruz a mediados del año 2002. Advierto que ya conté algo de esto el año pasado en mi anterior podcast que se llamó Cómo lo viví, y allí me referí en el mes de octubre del año pasado a la fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional por parte de Elizardo Sánchez. Pero bueno, como no soy tan vanidoso de creer que ustedes han oído todos mis podcasts y mucho menos de creer que los que lo han oído lo recuerdan, pues me atrevo aquí a repetir cómo fue que conocí a Elizardo Sánchez y aportar otros detalles. Mis primeras noticias sobre Elizardo las tuve en el tiempo que estuve viviendo más o menos al doblar de su casa, en la calle 36, entre 21 y 19, en el municipio Playa, aquí en La Habana. Y allí yo estuve recogido después de mi primer divorcio, no tenía dónde vivir, y mis amigos Luis y Marta Pérez Villavicencio me acogieron en su casa en el año 1976. Y recuerdo que a veces cuando yo salía iba a pasar por la calle 21 y ellos me recomendaban que tuviera cuidado porque allí había una persona muy peligrosa, un tipo de los derechos humanos. Claro, como ya he advertido, como ya conté el año pasado, no se trata de que mis amigos creyeran que el señor Elizardo Sánchez me iba a disparar o que me iba a hacer algo, ¿no? Sino que ya era frecuente que allí ocurrieran detenciones, registros, llegara la patrulla de policía, miraran con mala cara al que pasara por ahí cerca, le tiraran fotos a la gente que visitaba el lugar. Y bueno, por precaución, yo pasaba, las veces que tuve que pasar por ahí, pasé rápido, veloz y de la acera de frente. Y no fue hasta el 2002, ya yo estaba participando en varias actividades ya que se podían considerar en el campo de la disidencia, y fui a visitar al señor Elizardo Sánchez. Lo fui a visitar para decirle, mira, yo soy Reinaldo Escobar, yo soy periodista, ya no trabajo en los medios oficiales, bueno, y para mi sorpresa, después que empecé a hablarle de quién era yo, él estaba informado de que yo era un periodista, que habían votado el periódico Juventud Rebelde, sabía incidentes que habían ocurrido en la Biblioteca Nacional donde yo había participado. Y eso me causó una gran impresión, porque si estaba informado de la bobería que yo había hecho, pues sencillamente era una persona que sabía todo lo que pasaba en Cuba en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. No voy a ocultar que aquella primera vez que visité su casa en la calle 21, al salir de allí realmente tuve miedo. Es decir, cada vez que caminaba 10 pasos miraba para atrás, hice cosas absurdas, estúpidas, como doblar por otra esquina, darle una vuelta a la manzana, despistar a alguien que supuestamente me estaba siguiendo, pero no me estaba siguiendo nadie. Pero bueno, viví ese pequeño miedo que han vivido todos los cubanos que de alguna manera se han atrevido a hacer cosas tan peligrosas, ¿no? Como ir a visitar a una persona como esta. Mi primera impresión de Elizardo fue que era una persona muy inteligente, con mucha seguridad en sí mismo, que escucha. Eso es una virtud tremenda para los cubanos, es algo realmente excepcional que una persona que tiene cierta notoriedad escuche atenta y respetuosamente al otro que le está hablando. Claro, esto era parte de su entrenamiento para enterarse de lo que pasaba, porque a su casa iban innumerable cantidad de personas a hacer denuncias de violaciones de los derechos humanos. Madres con hijos presos, trabajadores que habían sido expulsados de su trabajo de manera incorrecta, y todo tipo de casos. A veces él se quedaba un poco diciendo, mira, yo no puedo ayudarte en esto. En un par de ocasiones tuve la posibilidad de ser testigo de estos encuentros con ciudadanos que iban ahí a buscar una ayuda. Aquí es donde es los derechos humanos. Mire, yo vengo aquí a decir esto y aquello y lo otro.
Y bueno, Elizardo lo escuchaba muy bien. En su casa, detrás de su escritorio, en un pequeño lugar, casi que era un garaje en la casa, él tenía un mural con un mapa de Cuba donde estaban señaladas las prisiones a lo largo de todo el país. La primera vez que hablé de ese tema con él, le dije, Elizardo, pero ese mapa es científico, es decir, ahí están, porque yo veía demasiadas cárceles. Dice, sí, ahí no falta ninguna, y tampoco sobra ninguna, me decía. Siempre tuvo una sonrisa, siempre tuvo esa manera afable, cubanísima de tratar a las personas. En la segunda semana de febrero, cuando hice el podcast de cómo conocí al periodista Lázaro Barredo, prometí que iba a hacer un comentario sobre las impresiones que me dio Elizardo Sánchez sobre aquel libro que escribió Lázaro junto con Arlín Rodríguez, aquel infame libro que se llamó El Camaján. Como quizás alguno de ustedes recuerde, entre otras cosas que se dice del señor Elizardo Sánchez, es que él había sido un colaborador de la seguridad del Estado. Incluso el 11 de septiembre del año 2003, el programa La Mesa Redonda transmitió un video grabado a escondidas, una cámara oculta, que según se ha dicho fue grabado en octubre de 1988. Por cierto, para esa fecha apenas había pasado un año de que Elizardo Sánchez había salido de la prisión. Y en este video sale el coronel Arístides Gómez poniéndole en el pecho a Elizardo lo que se sobreentiende que era una medalla por los servicios distinguidos al Ministerio del Interior. Posteriormente, en una entrevista que Elizardo Sánchez le dio a la agencia Reuters, una entrevista telefónica, él desmintió esta situación diciendo que él, en las muchas ocasiones que había sido interrogado por la seguridad del Estado, que había sido citado, le pasaba que a veces después tenía una desorientación, como si le hubieran dado algo en la bebida. Incluso que tenía un vago recuerdo sobre que ese momento lo que ocurrió fue que le estaban regalando un bolígrafo, no que le estaban poniendo una medalla. Claro, algo bastante poco convincente, ¿no? Por esa razón, en un encuentro que tuvimos él y yo, que no puedo precisar la fecha, yo le pregunté directamente, Elizardo, ¿cuál es la historia? ¿Era una medalla o era un bolígrafo? Y Elizardo me miró muy seriamente y me dijo, Reinaldo, era una medalla. Entonces añadió, yo sé que esto es algo que la gente no entiende y que yo mismo a veces no entiendo, pero todo esto obedece a algo que se basa en lo siguiente. Yo, con tal de sacar a Cuba de este atolladero, si me tengo que sentar a conversar con el diablo, hablo con el diablo. Y en esos interrogatorios tan frecuentes que tuve con la seguridad del Estado, antes y después de haber caído preso, me propusieron que yo encabezara y organizara con el resto de los colegas de la oposición un diálogo con el gobierno. En algún momento ellos me dijeron que si yo quería favorecer el cumplimiento de esos derechos humanos que yo decía defender y que quería ayudar a que algunos presos cambiaran de situación, lo único que yo tenía que hacer era contarle a ellos lo que yo hablaba con diplomáticos extranjeros. Es decir, yo nunca tuve que delatar a nadie, nunca tuve que echar a nadie fue a la prisión por culpa mía, me decía Elizardo. Mi supuesta colaboración se reducía a contar lo que yo hablaba en las embajadas y lo que me decían en las embajadas a mí. Claro está, cuando ellos sacan este video para desacreditarme, fue porque ellos se dieron cuenta que yo les había estado mintiendo o que no se los había contado todo. Esa es la explicación que me dio a mí Elizardo Sánchez de por qué ocurrió aquel asunto de que él se vio involucrado con estas personas de la seguridad del Estado y que al final le hicieron la payasada, la pantomima aquella de la medalla, única y exclusivamente
para grabar el video y algún día sacarlo a relucir para desacreditar su figura como defensor de los derechos humanos. Estoy haciendo pública esta conversación, que fue una conversación privada, porque primero lo estoy haciendo sin el permiso de Lizardo, y lo hago porque tengo la impresión de que él está muy enfermo, su salud está muy deteriorada, y dudo que él ya esté en la posibilidad y en la ocasión de aclarar este asunto de una manera más transparente, de una manera más creíble. Haber conocido a Lizardo fue para mí una gran experiencia, y haber tenido esta conversación también. Ahí los dejo. Para cerrar el mes de abril, el próximo viernes 25, les voy a contar cómo conocí al fotógrafo Iván Cañas Boix. Para mí, uno de los mejores fotógrafos que ha tenido la prensa cubana y la fotografía cubana en mucho tiempo. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.